impresionantes. Impresionantes esas imágenes que se vieron en el encuentro que tuvo Iván Cepeda con la comunidad colombiana en Madrid, en España, y seguramente viajaría gente de varias comunidades autónomas a ese gran encuentro. Para mí, y sé que también para ustedes, la esperanza crece. Iván Cepeda, por donde va, llena las plazas, es un recibimiento increíble. Y esperamos que eso se vea reflejado en esa elección presidencial. Ganaremos en primera vuelta si hacemos toda la tarea. Oiga, y hablando de tarea, hicieron la tarea las personas que no habían inscrito su cédula o que no habían cambiado su lugar de votación tanto en Colombia como fuera del país para participar en esas elecciones al Congreso de la República, Senado, Cámara de Representantes. Se haría la tarea. Esperamos que así sea, porque ya lo saben, es una de las primeras tareas que tenemos. 8.800.000 mínimo, nosotros decimos 10 millones, y por qué no pasar por ahí de largo para llenar ese Congreso de gente decente y sacar a todas esas piltrafas que hemos visto cómo han mostrado el plumero y han mostrado ante Colombia quiénes son, unos vendepatrias. Eso es lo que son. Entonces, la ilusión crece y vamos para adelante. Hoy es viernes 9 de enero del 2026, se están cumpliendo 1251 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista, perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por sus aportes al NECI y también por medio de las opciones que nos presenta YouTube, como lo son los super thanks, los super stickers. Gracias eternas e infinitas a todos ustedes. Como siempre lo digo, platica bendecida. Gracias. Bueno, ya que estamos hablando de Iván Cepeda y tenemos nosotros que enrumbarnos, ¿no? Para enrumbarnos no me refiero a la parranda, sino coger rumbo, porque este año es un año muy importante para el futuro de nuestro país, para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Por eso molestamos y que tenemos que llenar ese Congreso de gente decente, y por eso también molestamos diciendo que tenemos que elegir a Iván Cepeda en primera vuelta. No les vamos a dar chance de nada, a pesar de toda la intervención de los Estados Unidos, a pesar de toda la mentira, esa alianza con esos medios hegemónicos que no hacen sino mentir día tras día. Nosotros concentraditos en lo nuestro. Este fin de semana es festivo, el martes ya como que empieza todo normal, ¿no? Entonces, ya saben, también tenemos muy pendientes, estamos atentos a que llegue el concejal José Cuesta aquí a la ciudad de Bogotá para empezar también con el tema de la recolección de firmas. No vamos a detenernos hasta que consigamos esos 14 millones de firmas. Se necesitan 3 millones, pero nosotros vamos a hacer la tareita y la vamos a hacer bien. Y vamos a llevar 14 millones de firmas como mínimo. Ese número en una elección presidencial también sería fabuloso. Pero ya que estamos hablando de Iván Cepeda, pues, y hablando de su gira en España, tuvo un encuentro con Pedro Sánchez, y a mí Pedro Sánchez, pues, la verdad, a mí me cae muy bien. Ha tenido errores, ha tenido, pues, muchas polémicas también, ¿no? Pero, en definitiva, así a grosso modo, a mí, personalmente, Pedro Sánchez me cae muy bien y agradecido con esa posición que ha tenido España en su cabeza también, pues con Colombia, ¿no? Ese apoyo que le ha dado a Colombia lo hemos visto y lo hemos sentido, incluso vimos cómo estuvo aquí en el encuentro en la CELAC, en la ciudad de Santa Marta, con su guayabera, con su mochila, en fin, a mí Pedro Sánchez me cae bien. Pedro Sánchez, entonces, encuentro con el presidente del gobierno de España. Ahí vemos la foto, la imagen de Iván Cepeda. Hoy me reuní con el presidente Pedro Sánchez, agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina y a ese diálogo constructivo. Gran imagen, ahí los vemos. Alto, ¿no? Es alto Pedro Sánchez, porque Iván Cepeda no es que sea ningún chiquitín, y vean la diferencia de estatura. Pero muy bien, Iván Cepeda también, pues obviamente, estableciendo diálogos en España, como lo vemos y sabemos que es muy importante también tener a España como un país aliado. Hay muchas cosas que se pueden hacer con España, ellos también aquí pueden hacer muchas cosas, muchos negocios, paneles solares, en fin, hidrógeno verde.
hay muchas alianzas estratégicas que se pueden hacer con el país europeo. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que mirar hacia otros mercados, abrir los ojos, no solamente arrodillados ante los Estados Unidos, que todo allá, y por allá en España nosotros esperando hasta un mango colombiano y es más difícil de conseguir que un berraco. Entonces me parece muy bueno que Iván Cepeda también vaya creando estos lazos de cooperación con el país europeo, país al que le debo muchísimo y que toda mi vida estaré agradecido con España. Y precisamente también hablando de España, pues en ese encuentro que tuvo Iván con la comunidad de colombianos en España, me imagino que viajaría gente de todo el país, de todas las comunidades para ese gran encuentro, pues también vimos imágenes de Podemos, que Podemos participó en ese encuentro con Iván Cepeda en Madrid. Podemos es un partido político, las personas que no lo sepan, un partido progresista de izquierda, donde militaba, no sé si en este momento todavía milite Pablo Iglesias en este partido, la esposa de él es diputada a nivel europeo, representando a este partido político. Podemos decir que es la cuarta fuerza en España, pues después del PSOE, también Sumar está ahí, bueno, Sumar es como la segunda, tercera fuerza progresista en España, Podemos. Ahí vemos imágenes, María José Pizarro, ahí estuvo también la esposa de Pablo Iglesias, ahí vemos, es que tiene una musiquita, no lo podemos poner. Véala, ahí la vemos. ¡Gracias por la libertad y devolvernos la dignidad! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí se puede, por supuesto que se puede y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y ya que estamos aquí, bueno, estamos comenzando video de viernes, hablando de Iván Cepeda. Oiga, esto no lo hemos perdido, no sé si ustedes lo hayan visto, esto ocurrió en noviembre, pero miren esta monumental peinada que le pegó Iván Cepeda al salido de la picota a Ciro Ramírez. Escuchen esto, que esto es maravilloso, esto es del 22 de noviembre del 2025. Unas pildoritas para la memoria. Ciro Ramírez, usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos, y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral sobre lo que se llama respetar la justicia. No sea tan desvergonzado, háganos el favor. Vaya y responda usted ante la justicia primero y después da cátedra sobre qué es respetarla. Esa es su situación y con eso lo dejo en el lugar que le corresponde. ¿Ah? Monumental. Ahí lo puso en su sitio. Todo un señor. Iván Cepeda, ¿o no? Buenísima esa peinada, tocaba recordarla porque, hágame el bendito favor, qué excelente, le dijo la verdad en su carita. Es que así son descarados, ¿no? Investigados, recién salidos de la picota, llegan allá, tienen el poder de votar, participaron en el hundimiento de las reformas y después dizque dando clases de moral. Hágame el favor, oiga. Y hablando de este uribismo nefasto y criminal, si supieron la última, ¿no? Capturado Jorge Bisbal, otro de los buenos muchachos, condenado por ser aliado de los paramilitares. A esta Colombia de políticos y empresarios paramilitares es la que no podemos regresar. Y mire con quién aparece también por ahí en la foto. Mírelos. Aquí vemos la imagen. Está la foto de la captura del expresidente de Fedegan, Jorge Bisbal Martelo, condenado por paramilitarismo, quien fue detenido en un retén de la policía tras la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia para que cumpla la pena de 9 años de cárcel que se le impuso.
Ay, ay, ay. Otro de los buenos muchachos, ¿no? Esa gente de bien. Aquí dice Matador. Jorge Bisbal Martelo, capturado el día de ayer y condenado a 9 años por paramilitarismo, fue embajador de Colombia en Canadá, en el gobierno también del condenado Álvaro Uribe Vélez. Si grazna como Paraco, si camina como Paraco y tiene cross como Paraco, trabajó con el Paraco. ¿Saldrá el Matarife a negarlo? Porque mire que también lo que publica acá el Mamerto Justiciero, a Bisbal Martelo también le dieron la Cruz de Boyacá, la condecoración más importante de Colombia. ¿Será que se la van a retirar? Pregunta el Mamerto Justiciero. Y miren esto, como para echarle un poquito más, ¿no?, a esta noticia. Vean esto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encontró pruebas suficientes para llamar a juicio al exembajador Jorge Bisbal Martelo por el delito de concierto para delinquir agravado con grupos paramilitares. Jamás hizo pacto alguno Jorge Bisbal con los paramilitares, actuó amparado por la ley. La ley le obligaba a esos acercamientos y además tuvo permiso de los gobiernos de turno. Los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez han asegurado que el expresidente de Fedegan se reunió y patrocinó a las autodefensas para que combatieran a las FARC. Jorge Bisbal sigue gozando de su libertad porque hemos logrado comprobar en el proceso que no representa un peligro para la sociedad y que puede enfrentarse a un juicio en libertad y que solamente le pueden quitar su libertad en caso de ser vencido en juicio. El defensor Abelardo de la Espriella anunció que apelará el llamado a juicio para que lo resuelva el vicefiscal Jorge Perdomo. Es que eso es un clásico. Eso es un clásico. Que la potranca del ubérrimo defienda paracos, corruptos, narcos. Es así. Y así ha hecho su fortuna, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué esperaban de una rata que defiende delincuentes y además va y los roba? Que los digan los de DMG, SAP, etcétera. Miren aquí unas piezas que hay que publica uno de los abogados de la mafia, donde hay un bandido con plata, pues ahí está de la Espriella, ahí está, por eso decimos, es un clásico. Lombana dijo por allá, recordemos, cuestiona la candidatura de Abelardo de la Espriella, quisiera alguien que no tenga esa ser con el mundo del narcotráfico, ni con paramilitares. Aquí decía, ladroncito de la Espriella recibió y robó la plata Mancuso y ahora dice que era para la campaña. Eso lo dijo el propio Matarife, ¿no? Ay, ay, ay. Así que volvemos aquí al post de J y de Dog on the Roof, sí, Dog on the Roof, bueno, Damián Doggy, arroba Damián Doggy, que dice que se espera de una rata que defiende delincuentes y además los roba por toda la carita. Bueno, pero vamos a hablar ahora, por supuesto, tenemos que hablar de la llamada, esa llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump, llamada y esa invitación, ¿no? Invitación que hay que tener mucho cuidado. Ayer lo hablábamos en el video, incluso fue parte del título del video. Pilas, porque yo, en lo personal, y mucha gente lo ha manifestado, yo no le creo y eso toca cogerlo con pinzas, esa invitación. De eso vamos a hablar a continuación, pero antes de eso, pues volvemos a hacer un recorderis, porque hay una parte del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar que hay que darle visibilidad, y mucha visibilidad, y ese es el mensaje que le envía Álvaro Uribe. Y hablando de Álvaro Uribe, entonces pues píldoras para la memoria, que no es muy lejano, este post que envía, como lo dice el Mamerto Justiciero, se le cayó esto al Matarife. La plenaria del Senado aprobó la proposición que declara el Cartel de los Soles como organización criminal, transnacional y terrorista. Como dice Gonzalo Guillén, y varias veces lo ha dicho, Uribe no es solo un Matarife y un narcotraficante redomado. Ante todo, es un HP. Y no honorable parlamentario, y no honorable persona. Miren esto, Álvaro Uribe se refirió al posible ataque militar de Estados Unidos en Colombia, anunciado por Trump. Cuando un país no controla su delincuencia, los terceros reaccionan. ¡Qué hijo de puta! Decía el expresidente ayer o hoy que hay que separar, y así repitió como loros todos los medios de comunicación de los grandes ricos de Colombia. Es que hay que diferenciar nación y Petro. Los norteamericanos vienen por
Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir. Mucho HP no sabe de la historia de Colombia. Porque HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue. Ojo, honorable persona. No, ella, no puedo decir eso. Totalmente cierto. Eso es lo que es un HP y no un honorable parlamentario. Pero estamos hablando, y en este bloque del video, vamos a hablar, por supuesto, continuar hablando de esa llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro y la invitación de Trump a Gustavo Petro a la Casa Blanca. Si esa conversación se da, esperamos, pero repito, tenemos nuestras dudas respecto a eso, pero que se diera o que se dé, pues que esperamos que Gustavo Petro no olvide decirle la clase de delincuentes tenebrosos que son en Estados Unidos y aquí en Colombia, Martínez Neira, de la Espriella, de Uribe. Ellos allá tienen la información necesaria, ¿no? Que se la pasan por la faja es otra cosa. O si no, pues que se la lleve Gustavo Petro. Pero en caso de que se diera ese encuentro, pues que ojalá Gustavo Petro, seguro que lo hará, expondrá quiénes son esa clase de delincuentes tenebrosos que lo han sido en Estados Unidos y aquí en Colombia. Ojalá. Pero como nosotros tenemos ciertas dudas y le decimos al presidente sin ser negativos, ni esto ni lo otro, no. Pilas, presidente, que venga más bien el Colorado aquí a Colombia, que venga el Colorado aquí a Colombia. Y todas esas dudas y todos esos miedos que también se han manifestado, y ustedes me lo han manifestado a través de la caja de comentarios, a través de mensajes por WhatsApp, miren esto. Carlos Giménez. Lo mejor del caso es que Petro se está entregando solito a las autoridades americanas. No quiere el mismo destino de Nicolás Maduro. Cuidado. Mucho cuidado. Miren esto. Miren esto. Gustavo Petro no tiene ninguna orden de captura de nadie, no tiene ningún requerimiento judicial, como lo hemos visto y leído también a través de diferentes medios americanos. Pero estas palabras deben tener un rechazo absoluto y también se debe crear una alerta en torno a ese encuentro. Es vergonzoso, por no decir más, que un representante estadounidense publique ese comentario. Ese comentario. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Seguir alimentando el odio? ¿Seguir interfiriendo y desviando todo aquí en Colombia? Respete, Giménez, respete a nuestro presidente. Y si tienen algo que decir, muestren las pruebas. Pero esto tiene que tener un rechazo. Y estuvimos buscando reacción en Gustavo Petro, todavía no la ha dado, vamos a ver si la dará. Pero sí ha reaccionado el abogado Alejandro Carranza. Representante Carlos Giménez, aunque usted integra el Congreso de los Estados Unidos, la Constitución y la jurisprudencia federal no convierten en actos legislativos ni cubren con la inmunidad de la cláusula de discurso o debate las descalificaciones o señalamientos personales formulados fuera del trabajo legislativo, por ejemplo, en redes sociales, entrevistas o comunicados. La protección constitucional se circunscribe a actuaciones dentro de la esfera legislativa y no se extiende como regla a comunicaciones externas. Así también funciona aquí en Colombia. Usted conoce esos límites. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido consistente al distinguir
entre lo estrictamente legislativo y lo extramuros. Lo segundo, comunicaciones públicas ajenas al trámite deliberativo, no queda cobijado por esa inmunidad. Además, el propio Código de Conducta Oficial de la Cámara, regla 23, cláusula 1, exige que todo miembro se comporte en todo momento de forma que refleje crédito en la Cámara. Ese estándar existe precisamente para contener excesos que degradan la institución y tensan relaciones entre democracias aliadas. No es justo que mientras Trump y Petro tratan de restablecer las comunicaciones y establecer la verdad sobre los datos falsos y narrativas falsas que sembraron los odiadores de dos naciones aliadas, usted siempre siembre discordia. En publicaciones recientes, usted ha atribuido expresiones que descalifican personalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, incluyendo alusiones a consumo de drogas y señalamientos asociados a narcoterrorismo, sin que usted haya presentado evidencia verificable ante la opinión pública. Es que me voy rebotando, ¿ah? Impresionante este personajucho que, si afirma disponer de pruebas, el cauce institucional responsable es presentarlas ante las autoridades competentes, lo que no es aceptable, y menos tratándose de un funcionario electo, es reemplazar esa evidencia por el insulto, ni convertir la relación bilateral en un escenario de humillación pública contra una nación soberana y contra la mayor ciudadana que eligió democráticamente a su gobierno. En el propio Congreso estadounidense existen antecedentes de solicitudes públicas de revisión ética basadas en la regla 23 por discursos controversiales sobre asuntos internacionales, lo que demuestra que el estándar de conducta crediticia no es decorativo. Por lo demás, Colombia ha sostenido una cooperación histórica con Estados Unidos contra el narcotráfico. En 2025, según reportes periodísticos sobre fuentes gubernamentales, se destacaron incautaciones cercanas a 1.000 toneladas. Y el presidente Gustavo Petro ha informado, con base en cifras oficiales, un acumulado superior a 2.700 toneladas incautadas. 2.700. Se puede debatir la política antidrogas con toda legitimidad, pero no se puede degradar el debate sustituyendo argumentos por imputaciones personales sin soporte. Exigimos respeto a Colombia, a su democracia y a la relación bilateral. Las diferencias se tramitan con instituciones y evidencia, no con estigmatización. Con todo respeto y como responsable de la queja que formulé ante el Comité de Ética, le pido que cese la difamación y vuelva al terreno que se espera de un representante del Congreso de los Estados Unidos. Un debate serio, verificable y responsable. Esa es la respuesta que le da Alejandro Carranza a Carlos Giménez. Aquí pregunta Liliana, abogado Alejandro, le hago una pregunta. Liliana Díaz, ¿sería conveniente que nuestro presidente vaya a Washington? Mira, lo dice Liliana. A mí me parece que esto puede ser una trampa para que ellos allá puedan aprovechar y aprender al presidente según las declaraciones de Giménez. Eso es lo que nosotros también decimos, ¿no? Y ahí le quedó su respuesta a Giménez. Y ojalá se tomen medidas. Ojalá se tomen medidas. No sabemos cómo sea el trámite ante una denuncia ante los Estados Unidos. Aquí habla Alejandro de ese tema. Pero queda la duda, ¿no? Repito, no es por ser negativos. No es por ser negativos ni nada de eso. Pero yo por allá no iría. Que venga él acá. Que venga Giménez, ¿no? Y eso sí, cuando te sientas estúpido, recuerda que ese señor Carlos Giménez ha basado su vida política en fábulas, como el cartel de los soles, lo dice el doctor Cruz 2021A. Ojo.
ojo con esa amenaza. Y no se trata de pensar o de insinuar que es que Gustavo Petro no sabe lo que hace. No, de eso no se trata. Es nuestra opinión. Es nuestra opinión que a mí me parece que más bien que venga el Colorado aquí a Colombia. Que venga el Colorado aquí. Pero si se va a dar esa reunión, pues mucho cuidado. Me imagino que obviamente pues todas las medidas estarán y todas las alertas estarán disparadas. Porque, vean, es que lo hace un representante allá en los Estados Unidos. Vamos a esperar entonces qué ocurre y vamos a esperar entonces si se da ese encuentro y cuál será la fecha de tal encuentro. Lo que sí también vamos a tocar acá, ya que estamos hablando de esa llamada, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y esta derecha nefasta de Colombia, que son chiquiticos. Ellos no saben sino mentir, pasarse todo por la faja, pedir invasión a nuestro país. Y esperamos también que toda esa cantidad de denuncias que se han presentado contra Garrido, contra JP, contra Polo Polo, lleguen a buen término y ocurra algo, porque ahí cometieron un delito y que el pueblo, Colombia, sepa esa clase de personajes que están metidos allá en el Congreso de la República y que queremos que no vuelvan y que la forma para que no vuelvan es nosotros llenando esas sillas de gente decente, votando por las listas al pacto histórico. Vota 3 veces pacto, 8.800.000 votos mínimo, pero podemos lograr muchos más de 10 millones. Por favor, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. No nos vamos a quedar, no, lo vamos a hacer. Esta vez es una elección muy importante, tal vez la más importante de nuestra vida, después, por supuesto, de la elección del 2022 de Gustavo Petro. Pero esta elección que nos viene en este 2026 es muy importante y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Por favor, hacer la tarea. No se trata ahora de escribir, no. Listo, ya quedaron inscritos para la Cámara, para el Senado, para la Cámara de Representantes, para la consulta. Pero también vienen las elecciones presidenciales, ¿no? Y ahí también ya pasaron los tiempos. Ahí también se van a abrir otra vez las inscripciones de las cédulas para esas elecciones. Eso es hasta el 31 de marzo. Estaremos dando aquí toda la información correspondiente a esas fechas para la elección de presidencia, que lo vamos a hacer y vamos a lograr ganar en primera vuelta. Pero entonces, respecto a todo esto de la llamada y de si llamó Petro, llamó llamó el otro, fue el Colorado, o quién carajos llamó, pues esa derecha basa su información diciendo que tuvo que llamar Gustavo Petro a Donald Trump. Según lo hacen ver como si Gustavo Petro se haya arrodillado. Y de arrodillado nuestro Petrovsky, nada de nada. Envió un post y les aclara a esa derecha nefasta, criminal de Colombia, cómo fue la tal llamada y cómo fue que se dio esa misma. Dice Gustavo Petro, estas historias no son ciertas. El comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García Peña en Washington. Él conversó con varios congresistas republicanos y demócratas. En las conversaciones, el senador republicano de Kentucky, médico de profesión, Rand Paul, decidió ayudar a restablecer la comunicación que en realidad nunca había existido. El senador Rand Paul logró conversar con Donald Trump antes de ayer y convenció a Trump de una llamada telefónica conmigo que acepté, porque siempre he sido un convencido, desde joven, que es mejor dialogar para detener la violencia. La Embajada de los Estados Unidos en Colombia se puso en la tarea muy acertadamente y se logró la comunicación con un teléfono especial que dispusieron en mi oficina antes de salir a hablar en la Plaza de Bolívar al pueblo colombiano. La llamada duró 55 minutos. En la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre dos temas: narcotráfico y Venezuela. Expuse mi política contra el narco que cubre casi 20 años y mi opinión de lo que sigue en Venezuela para alcanzar un diálogo nacional entre los venezolanos. Solicité
que la tensión entre América Latina y los Estados Unidos, 28 países han firmado un comunicado de defensa de la soberanía nacional, entre ellos 3 países europeos y 10 no. Y le expliqué mi propuesta hecha a Biden y a él por escrito sobre una alianza basada en el respeto de las naciones y las energías limpias, que podía hacer con inversión de $500,000 millones, generar la energía limpia para que la matriz energética sea 100% descarbonizada en los Estados Unidos y ayudemos, como todo un continente, a impedir que la crisis climática termine en un colapso irreversible y mortífero para la humanidad. Sé que Trump no está de acuerdo conmigo, pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla. El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y después se expresó por escrito y yo en la plaza pública. Ahora hay que ver las consecuencias del restablecimiento de la conversación diplomática. Nosotros no necesitamos detalles, no necesitamos explicaciones. Hay que dejarlos que sigan ahogándose en su rabia, por no decir más. Y seguro que van a inventar cualquier cosa, van a seguir por esta línea para minimizar los hechos. Pero eso sí, les ha quedado de lección a esos jetas, a esos vendepatrias de la extrema derecha colombiana que fueron a hablar mal del presidente, mintiéndole al gobierno de los Estados Unidos. Y recordar que pidieron también invasión y cárcel para nuestro presidente. Como se dice, el tiro les ha salido por la culata y se les ha devuelto, ¿no? Se les ha devuelto, como siempre hablamos acá, el boomerang. El gobierno gringo le ha pedido un informe detallado al presidente Gustavo Petro. Y nosotros lo que decimos es, y repetimos, que si se va a dar ese encuentro, que lleve información quiénes son los clanes mafiosos, quiénes son esas personas que fueron allá a Estados Unidos a mentirle. Y que ponga a temblar un poquito más, como lo están haciendo a esa derecha narcoparamilitar de Colombia. Cada vez que se meten con Gustavo Petro, se les devuelve, ¿no? Llamémoslo boomerang, llamémoslo karma. Pero esa gente no va a aprender porque todavía hay muchos incautos por ahí en la calle, repitiendo como loros todo esto y pidiendo también intervención militar, que los políticos tienen su responsabilidad, pero la gente de la calle también andan pidiendo, bueno, no todo el mundo obviamente, pero por ahí escucha uno cómo están de rabiosos, porque no nos metieron un bombazo aquí en Bogotá o se llevaron a Gustavo Petro. Ahí hay muchísimos por ahí. Eso es lo que más jode también, ¿no? Eso es lo que también jode, y jode muchísimo. Y mucho cuidado, porque en el Senado de los Estados Unidos se ha buscado limitar el uso de la fuerza militar en Venezuela. Es una resolución que no es vinculante, pero envía un mensaje político a Donald Trump. Nos vamos para Radio Nacional de Colombia. En una decisión que reconfigura el debate sobre la política exterior de los Estados Unidos, el Senado aprobó una resolución que busca impedir nuevas acciones militares contra Venezuela sin la autorización previa del Congreso. La iniciativa fue respaldada por 52 senadores frente a 47 votos en contra, lo que representó un revés político para el presidente Colorado del Norte. La votación se produjo tras recientes agresiones militares en Caracas, consideradas por varios legisladores como una violación al equilibrio de poderes establecido en la Constitución gringa. Aunque la propuesta fue promovida por el Partido Demócrata, un grupo de senadores republicanos rompió la disciplina partidista y apoyó esa resolución. Entre ellos se encuentran Ron Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley, lo que se evidenció en un malestar transversal frente al uso de la fuerza militar en Venezuela. El respaldo cruzado convirtió la votación en una advertencia directa a la Casa Blanca sobre los límites del poder presidencial en asuntos de guerra. Y mientras vemos esto en el Senado de los Estados Unidos, por otro lado, Trump dice
Y se pasa todo por la faja. Por eso es que decimos nosotros, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Porque mientras tanto está diciendo Trump que Estados Unidos iniciará operaciones terrestres contra los carteles del narcotráfico en México. La propuesta de Trump, esto nos vamos para RTBC, la propuesta de Trump de enviar tropas estadounidenses a suelo mexicano ha sido rechazada históricamente por gobiernos mexicanos de distintas corrientes políticas quienes han defendido el principio de la no intervención. Donald Trump declaró este jueves que su gobierno se prepara para lanzar operaciones terrestres contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico a las cuales responsabilizó de ejercer el control sobre México. Durante una entrevista con la cadena Fox News señaló, vamos a empezar a atacar en tierra a lo que se refiere a los carteles. El mandatario republicano expresó que las organizaciones criminales se están dirigiendo a México y atribuyéndole la muerte entre 250,000 y 300,000 personas en territorio estadounidense anualmente. Estas declaraciones se producen días después de que Estados Unidos ejecutara una operación en Venezuela para capturar al presidente, para secuestrar a Nicolás Maduro con el objetivo de llevarlo ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrentaría cargos por narcoterrorismo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esta noticia? Y estoy en la cuenta de X de Claudia Sheinbaum, todavía no ha habido algún pronunciamiento, seguramente lo hará en las próximas horas ante esta amenaza. Y que la ha reiterado en múltiples ocasiones el Colorado del Norte, de desplegar el ejército en tierra, el ejército gringo, sobre México. Entonces, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver qué ocurre y vamos a esperar declaraciones y, por supuesto, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Llegamos así, entonces, a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos siempre preparados aquí para todos ustedes en Colombia con C. No se me vaya mi señora, no se me vaya mi señor, que ahora hay más. Y como primer ñapita, traemos el día de hoy al grandísimo, queridísimo, respetadísimo Wilson Arias, senador al que también le tengo un gran aprecio. Tuve el placer de entrevistarlo, una de mis metas que también me había propuesto, y espero volverle a hacer una entrevista más profunda a Wilson Arias, pero escuchemos lo que dijo Wilson en esa manifestación, en esa marcha, lo digo yo, en esa concentración en Cali, en respaldo a nuestra soberanía y, por supuesto, en respaldo a nuestro presidente Gustavo Petro. Escuchemos esto que no tiene desperdicio. Compañeros y compañeras, con todo el abrazo cálido, con el corazón en la mano. Gracias, compañeros. Apreciados compañeros y compañeras, muchas gracias por esa calidez. Pero vinimos hoy a reflexionar con el pueblo sobre algunos de los valores más importantes de la nacionalidad colombiana. Hoy, en todo el país nos movilizamos y hay dos palabras centrales en cada una de las plazas: soberanía y democracia. Ahora que veníamos con la bandera, con mi compañero Alfredo Mondragón y con Mauricio Zamora, se me atravesó mucha gente a la que quise compartirles esta idea básica, principal, de Carlos Gaviria, para quien pide un aplauso desde el cielo. Carlos Gaviria, atentos de la movilización en Colombia. Y nos decía Carlos, atención en este momento trascendental. El pueblo colombiano está entendiendo la trascendentalidad de esta hora. Lugar para Carlos Gaviria. Carlos Gaviria decía que la soberanía es a los países, ojo, la soberanía es a los países lo que la dignidad a cada persona.
Ustedes saben qué es la dignidad de cada persona. Eso multiplicado por millones es la soberanía. Por la dignidad, atención compañeros, por la dignidad se batió la clase obrera en la revolución industrial. Por la dignidad se batieron los jacobinos en la Revolución Francesa. Por la dignidad se batió Bolívar y Sucre y Miranda en la independencia colombiana. Por la dignidad. Por la dignidad. Atención. Por la dignidad nuestra. Hoy se batió hace siglos. Nada más ni nada menos que un guerrero y al propio tiempo esclavo. Espartaco, líder de los esclavos por la dignidad, y de él bebemos, y de Ben Cordiojó, y de la larga historia de independentistas y defensores de la libertad. De modo que aquí, desde luego, está presente Carlos Gaviria, y toda una leyenda y una historia de la patria. Y ya que he mencionado patria, no acostumbramos a decirlo porque no la queremos volver discurso ventejuliero, pero yo quiero invocar a José Martí para que ustedes entiendan por la voz de un empinado cubano qué es la libertad. Leo por la boca de José Martí. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. ¡Abajo del trono comandante gringo! ¡Fuera los yanquis de Colombia y de América Latina! Todos como una sola voz. Fuera yanquis de Palestina, de Venezuela, de Colombia y de América Latina. ¡Fuera! Y dejémoslo dicho, ahora en la voz de Simón Bolívar, quien vaticinó, escúchame ahorita, quien vaticinó lo que ya íbamos a vivir con el imperialismo norteamericano. Dijo Simón Bolívar, palabras para que las recordemos: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre a las Américas, y eso es lo que ha hecho Estados Unidos en su historia, y ahora con la hermana República de Venezuela, a la que le extendemos cálido aplauso. ¡Que viva la resistencia de Venezuela! Me despido con un abrazo grande y con mi saludo a quienes han estado en esta tarima y a quienes están organizando este hermoso evento. En 24 horas, Cali llenó esta plaza. De ser un aplauso, compañeras y compañeros, por haber llenado esta plaza. Y ahora sí, lo que me pedía el compañero acá, para que lo corriamos todos y recibamos con un aplauso a los compañeros que siguen. Que lo escuche el mundo desde Cali. Y no queremos, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana. Y si queremos, y si nos da la gana, ser una Colombia libre y soberana. Y no queremos, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana. Y si queremos, y si nos da la gana, ser una Colombia libre y soberana. Oiga, qué fuerza la de Wilson Arias. Muy bueno esas palabras, ¿no? Colombia libre y soberana. Que Gustavo Petro está solo. La chimba. Por ahí leí en uno de esos carteles que tenía la gente. Espectacular, Cali, espectacular. Colombia entera. Por ahí estaba viendo ahorita imágenes de Sincelejo también, de Córdoba. Llenos totales.
Gracias, gracias Colombia, Colombia libre y soberana. Bueno, siguiente, ñapita, por allá anteriormente les dije que pilas con Fajardo, que ya están empezando esta gente, nosotros concentraditos a hacer la tarea, pero esta gente, estos medios de comunicación, El Colombiano, La República, por supuesto, el Portalucho Cambio y El Espectador, están inflando la imagen de Fajardo, al mismo tiempo con estas columnas de opinión de periodistas de la élite. Lo dice Matador, nosotros también lo venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, no nos estamos montando a ningún bus ni nada, lo hemos dicho. Como también dije que mi sueño era que Iván Cepeda fuera candidato a la presidencia y iba a ser el próximo presidente. Eso lo dije yo por allá hace rato. Yo no me monté a ningún bus, no. Mi candidato era él. También decía Iván Velázquez, también decía. Porque cuando dijeron Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, yo pues Carolina me parece grandísima y máximo respeto. Para el 30 Carolina sería una excelente candidata. Con respeto lo digo, no por crear aquí enemistades ni nada de eso, pero yo no me monté a ningún bus. Yo no me he montado a ningún bus y también lo vengo diciendo desde hace rato. Pilas con Fajardo, que es el plan B de Uribe. Y se confirmó con ese video donde dice de Abelardo hasta el doctor Fajardo, dicho por el propio Matarife. ¿Votarían ustedes por Fajardo? Pues por supuesto que sabemos que no. Ahí la pregunta que hace Matador. Pero aquí vemos en El Colombiano, aquí vemos en La República, aquí vemos en Cambio y aquí vemos en El Espectador. Fajardo pues dice que no, pilas. Dice aquí Raúl Tomás, sígame pues. Esa es la estrategia desesperada de la ultraderecha, inflarle el culo a Fajardo. Porque ya saben que el tigre, la potranca del obérrimo, se desinfla. Y Paloma está desplumada. Los demás pierden hasta con el voto en blanco. El plan B de Uribe es Fajardo. El plan B de Uribe es Fajardo. Cuidado. Pero nosotros, como digo, y no, hacer la tarea, no vamos a distraernos, no, nos vamos a enfocar en lo que tenemos que hacer, la tarea de elegir a un Congreso decente, elegir a nuestro candidato que quede en primera vuelta, recolectar firmas, también es la otra tarea que tenemos en este semestre del 2026. Esas firmas se le tienen que entregar a Gustavo Petro para que el 20 de julio de este 2026, cuando haga la instalación del Congreso, con la espada de Bolívar en alto, se presenten esos 15 millones de firmas para que inicie una asamblea constituyente. Así que, concentraditos. Siguiente ñapita, volvemos con Wilson Arias. Vean a quién trae. Esta cobarde e incompleta rectificación de la representante Lina Garrido no da para que desistamos o nos retractemos de nuestra denuncia penal. Para lograrlo, deberá retractarse plena y suficientemente. Seguimos contra esa vendepatria. Esto sí es un asco. Y lo digo así, un asco de persona, esta mujer. Y no se trata de ofender nada, es la verdad. Es un asco, una vendepatrias que no sabemos cómo llega allá. O sí sabemos cómo es que llegan. Pero allá no pueden volver a llegar. Y si llegan, tenemos que tener una mayoría contundente en ese Congreso. Mayorías congresionales y mayorías para la constituyente. Miren lo que dice. Sin oficio, que no han parado de llorar porque yo, Lina Garrido, qué escándalo, dije que me encantaría que Donald Trump viniera por Gustavo Petro. Cálmense, tómense una aromática. Ya la Corte Suprema de Justicia tiene cifra récord de todas las denuncias que ha puesto en mi contra en menos de 24 horas. Yo se las cambio. ¿Qué tal cosas? Pues que continúen las denuncias, ¿no? Y va por el cambio radical, la del sombrero. Qué asco de verdad. Y Angélica contesta que tuvo un debate en la W, nosotros lo vimos, todos ustedes también hablamos allá en la Plaza de Bolívar de esa peinada que le pegó Angélica Monsalve, la ex fiscal, a Lina Garrido. Dice Angélica, Wilson, los delitos presuntamente cometidos por Lina Garrido
no son querellables ni conciliables. Se trata de delitos de orden público, cuya titularidad corresponde al ente acusador, es decir, a la Fiscalía, como titular de la acción penal. En consecuencia, la retractación no es procedente, pues se trata de delitos de oficio. Lo que legalmente corresponde es que la Fiscalía adopte la decisión que en derecho aplique, archivar, imputar, acusar, precluir o continuar con las fases del procedimiento penal conforme a la ley. Pues vamos a ver qué ocurre. Ahí hace esa aclaración que es la Fiscalía la que debe juzgar estas acciones. Por otro lado, Luis Guillermo Pérez también: la derecha siembra odio y guerra, deberán responder ante la justicia quienes son traidores a la patria. La derecha colombiana es cínica y patética, como cipayos y antipatriotas, pidieron la agresión de Estados Unidos contra la soberanía colombiana. Han atentado contra la integridad nacional, delito sancionable, en el capítulo de delitos de traición a la patria. Han pedido que a nuestro presidente Gustavo Petro se le trate como a Maduro. Nuestro gobierno no se arrodilla, es la dignidad de nuestro presidente que ha conducido a una conversación respetuosa con Donald Trump y a un pronto encuentro personal. Se impone el diálogo y la paz. Cuando la derecha siembra odio y guerra, deberán responder ante la justicia quienes son traidores de la patria. A la orden, las rodilleras. Y ahí vemos la imagen de la Espriella, de Garrido, de Vicky Ávila y de Pinzón. Y falta Fico, Eder, Catherine Miranda, la Dávila ya está ahí. En fin, es una lista larga. Y precisamente hablando de esto, nos vamos para la cuenta del abogado Alejandro Carranza, Polo Polo. Señor presidente, Gustavo Petro informó que el 7 de enero de 2026 quedó radicado ante la Sala de Instrucción de la Honorable Corte el memorial de alcance y aporte probatorio adicional que da alcance a la denuncia previamente presentada contra Polo Polo. En ese escrito se puso en conocimiento hechos nuevos ocurridos en diciembre del 2025 y en enero del 2026, consistentes en publicaciones públicas y verificables en X con URLs directas y métricas de alcance que en prima facie reiteran e intensifican el patrón denunciado. Imputaciones formuladas como certezas, estigmatización política, insultos y posibles burlas a la justicia y una narrativa peligrosa de invasión externa como mecanismo de corrección abusivo e inconstitucional. El memorial solicita a la sala valorar la posible adecuación típica, entre otros, frente a injuria, calumnia agravada, hostigamiento por motivos de orientación política, instigación a delinquir, instigación a la sedición y menoscabo de la integridad nacional, además de otras conductas concurrentes que surjan de la verificación integral. Asimismo, se pidió aseguramiento probatorio digital, la preservación de mandatos, hash y cadena de custodia, como otros requerimientos a la plataforma de comunicaciones. Todo lo anterior se pone en manos de la justicia competente y lo anuncié públicamente porque Polo Polo tiene derecho a saber que sus palabras están siendo evaluadas por mí en calidad de representante de la parte civil apoderado de la víctima, con respeto estricto a su presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de expresión dentro de los límites constitucionales. Sin embargo, no permitiré que se siga mancillando la unidad nacional y la soberanía de nuestra nación, que también es la de Polo Polo, así él pretenda traicionarla a cambio de likes y votos. Dios delante nuestro, no pasarán. Justicia, respeto y unidad es el post que envía Alejandro Carranza, como lo sabemos, apoderado de Gustavo Petro. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Angélica da un punto de vista. Alejandro hace la denuncia directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo dice. Radicado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La honorable Corte Suprema de Justicia. Siguiente ñapita. Esperemos a ver entonces qué ocurre con eso. Y esta siguiente ñapa es un post último que acaba de enviar Gustavo Petro. Reacciona a un video que ha enviado el cabecilla de las FARC, alias Iván Mordisco, que reaparece en un video en el que realiza un llamado a varias organizaciones armadas ilegales para conformar una cumbre y una alianza criminal en respuesta a lo que describe como una amenaza regional tras la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Escucha lo que dice este tipo. Camaradas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda Marquetalia,
Ejército Popular de Liberación EPL y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la... No vamos a seguir escuchando, por supuesto, a este terrorista. Lo que sí vamos a leer es el post de Gustavo Petro dando respuesta a ese video. La alianza que propone Iván Mordisco no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina. Al contrario, son la excusa de la invasión. Y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral. Dedicados al narcotráfico se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión. En este momento, y a pesar de la turbulencia creada con la invasión, los ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países a esa excusa que no le hace bien a nadie. El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice, y esto implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus estados. Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados. He invitado al actual presidente de Venezuela para que actuemos juntos en ese objetivo. Es la respuesta que da Gustavo Petro a ese video que publica Iván Mordisco. Increíble. Sigamos, como lo digo, ya vamos llegando al final y pues pongámosle otro ritmo al video, noticias buenas, que es lo que queremos, pero mire, es que toca copar nuestro tiempo y nuestro contenido en estas acciones y en estas cosas, y que desafortunadamente las acciones positivas pasan desapercibidas. Por lo menos no tocamos el tema y así lo toque, así me quede, suene tarde, pues tenemos que tocar el tema de los peajes que Petro quitó, ¿no? Esos peajes en la costa Caribe, el Bajunca, Gambote, Galapa, Sabana Grande, Pasacaballos, Turbaco. Peajes que ha quitado el presidente Gustavo Petro en la costa Caribe. Una lucha de la gente y de estos pueblos de más de 20 años por quitar estos atracaderos llamados peajes. Esas cosas pasan desapercibidas, desafortunadamente, por estar en esta turbulencia política. Tenemos que enfocarnos a destacar las buenas acciones y las acciones del gobierno del cambio que se están dando y siguen dándose en Colombia, como esta. Y así bajó la inflación en Colombia para el año 2025. Es 5.1 respecto al 5.2 en el 2024. Pisó bajar por debajo de 5 si no hubieran... pudo bajar por debajo del 5 si no hubieran especulado con el precio del gas. Publica el DANE en diciembre de 2025. El índice de precios al consumidor registró una variación anual de 5,10%, mientras que la variación mensual fue de 0.27%. Entonces, repetimos la noticia, la inflación, tengo aquí la invasión, no, es la inflación la que ha bajado para Colombia en el año 2025, es 5.1 respecto al 5.2 del año pasado. Armando Benedetti dice, inflación cerró con el 5.1 y que siga llorando la oposición y que se sigan equivocando los gurús de la economía de esas universidades tan prestigiosas. Cita a la W, la inflación cierra en 2025 en 5.1 según el DANE. Siga llorando esa oposición nefasta de Colombia. Y llegamos al final de este contenido con un video de esos videos que se están compartiendo y me encanta que se compartan porque a estos videos hay que darles visibilidad. Dice Juanis acá, publica y cita este video: yo no contemplo la idea de que este año se monte un gobierno de derecha y empiece a quitarle a ellos y a todos nosotros lo que este gobierno progresista de izquierda nos devolvió. Escuchen este video, estas palabras de este campesino. Petro, no fuimos ayer a su convocatoria de las marchas, pero estamos aquí en estas tierras que nos dio, que por fin somos campesinos humildes y estamos aquí ordeñando, sacando la leche en estas hermosas tierras de Tautao. Gracias, presidente Petro, lo apoyamos donde quiera que esté. Excelente, excelente. Lo apoyamos, por supuesto, donde quiera que esté. Campesinos, todos lo apoyamos, Gustavo Petro. ¡Que Gustavo Petro está solo! ¡Ja! ¡La chimba! Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos. Gracias eternas, totales e infinitas por su impresionante apoyo. Nos vemos en la próxima, aquí,
En Colombia, Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, con C de Cepeda, con C de Colombia, carajo. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana donde se terminan, ¿no?, las vacaciones y llega el 13 de enero donde ya todo pues vuelve a la normalidad. Y ojo, que esta semana que entra también tenemos que estar pendientes de Miguel Ángel del Río, de Reinaldo Villalba y ese derecho de casación que se tiene que presentar ante la Corte Suprema para la condena del Matarife. Eso todavía no ha terminado. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Gracias.